hombres de valor, y vamos a ver el día de hoy el rol de padre. Miren, yo sé que en la sala hay personas en diferentes situaciones. Tenemos a personas que ni siquiera tienen hijos, pero algún día piensan tenerlos. Entonces esto es muy importante que lo escuchen. Tenemos personas que están en la sala que piensan que nunca van a tener hijos, y sí van a tener. Entonces, también es importante que pongan atención, porque quién sabe qué va a pasar. Tenemos a padres de familia que tienen a hijos, algunos pequeñitos, unos medianos, unos grandes, unos ya se fueron, otros al rato se les regresan, tenemos de todo. Pero también tenemos casos de gente que tiene influencia directa sobre niños y no se da cuenta de la responsabilidad que eso significa. Padrastros, tíos, hermanos mayores, amigos de padres de familia que pasan mucho tiempo los niños con ustedes. O sea, todos los que tenemos contacto con niños estamos siendo una influencia para esos niños, y por eso esto que vamos a ver es importante para todos. Además, el día de hoy vamos a hablar de cuáles son las responsabilidades de los hijos. Y lo que sí somos todos aquí es hijos, ¿no? Entonces, tenemos hijos, todos hijos, ¿ok? Entonces, vamos a analizar lo que esto significa. La Biblia dice que los niños son una herencia de Dios, son un regalo de Dios, y por eso son una responsabilidad. Pero lo que quiero que noten también los niños es que los padres también son un regalo de Dios. Y vamos a ver por qué. Vamos a orar y vamos a estudiar este tema. Padre, nos ponemos en tus manos como siempre, Señor, y venimos a declararte cuánto te amamos y a pedirte, Señor, que seas tú el que nos guíe en este mensaje. Hoy es el Día del Padre, tú eres nuestro Padre, Señor, así es de que aunque te adoramos, te alabamos y te declaramos nuestro amor todos los días, hoy doblemente, porque se celebra la relación de la que tú eres un ejemplo. Te doy especialmente gracias por todos los padres de familia que están aquí presentes, por todos nuestros padres, aunque no estén aquí presentes, porque sabemos que tú nos los diste. Entonces, gracias, Señor, por ellos. Guíanos a través de tu Espíritu, Señor, ayúdanos a escuchar y a obedecer. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, amén. Muy bien, miren, cuando se trata de padres e hijos, la verdad es que la Biblia enseña por todos lados cómo debe ser la relación padre-hijo, porque la enseñanza de nuestra relación con Dios pues es la enseñanza misma de cómo ser padres y cómo ser hijos. Pero el pasaje por excelencia en donde se explica la relación padre-hijo es Efesios 6. ¿Okay? En Efesios 6, los versículos 1 al 3 son las responsabilidades de los hijos y el 4 las de los padres. Cuando hay una relación de autoridad y subordinado y Pablo se refiere a ella, siempre empieza por el subordinado. Entonces aquí en este caso empieza con los hijos. Dice así, Efesios 6, versículos 1 al 3. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Miren, de entrada Pablo se va directo a los hijos y les dice cuál es el deber, ¿no? El deber de los hijos es obediencia a sus padres. Ese es su número 1 en el programa. El deber de los hijos es obediencia. Gus, te pido un favor, están empezando a dar de martillazo ahí arriba otra vez. ¿No le eches una ojeadita rápido? Gracias. Entonces, el deber de los hijos es obedecer, y les voy a decir lo que la palabra en griego significa. Obediencia ahí significa cuando pones a una persona bajo la autoridad de otra a la que tiene que escuchar y obedecer. ¿Oyeron eso todos los jóvenes que están aquí? Estás bajo la autoridad de una persona a la que tienes que escuchar y obedecer. En ningún lugar dice discutir. ¿Vieron eso? Dice escuchar y obedecer. Miren, yo fui hijo de casa, o sea, estuve en casa de mis papás. Aquí están ellos de testigos que no fui muy buen hijo. Entonces, exactamente lo difícil que es estar simplemente en obediencia a unos padres. Parece ser para nosotros que lo que dice la Biblia es, si te están viendo, obedece, ¿no? Pero no es lo que dice. Dice, obedece en todo momento. Y necesitamos entender por qué es tan importante el darles obediencia a nuestros padres. El número 2 dice, la razón. La razón es muy simple. Obedecer a nuestros padres le da gloria a Dios. Obedecemos a nuestros padres para gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Miren, la autoridad que tus papás tienen sobre ti se las dio Dios. No es opcional. De hecho, tus padres van a dar cuenta de qué tan buenos padres fueron ante Dios
Porque la autoridad fue dada por Dios. De hecho, la Biblia dice que toda autoridad que existe en este mundo es dada por Dios. Entonces, el hecho de que tus papás tengan la responsabilidad de poner límites, de poner consecuencias, de disciplinar a la gente, eso se los da Dios y Dios les va a pedir cuentas de ello. Entonces, lo que está diciendo ahí Pablo es que cuando tú obedeces a tus papás, estás obedeciendo a Dios. Estás glorificando a Dios. Si se fijan en el pasaje dice, obedezcan a sus padres en el Señor, ¿no? O sea, estás glorificando a Dios. Y aparte dice, porque esto es justo. Esa palabra justo, ¿verdad?, significa comportamiento que glorifica a Dios. Cuando una persona se comporta con justicia, se está comportando de una manera que le da gloria a Dios. Entonces dice, obedezcan a sus padres en el Señor, porque es justo. Si tú te rebelas contra tus padres, te estás rebelando contra Dios. Le damos gloria a Dios cuando obedecemos, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la actitud? ¿No? O sea, el deber es obedecer, la razón es para gloria de Dios. ¿Con qué actitud debemos obedecer? Dice, honrándolos. Tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre obedeciéndolos. ¿Qué significa honrar algo? Dice, la palabra significa darle a algo siempre el valor que merece. Darle siempre el lugar que merece a algo, ¿no? Si yo estoy diciendo voy a honrar a Dios, quiere decir que siempre le doy su lugar a Dios en mi vida. Si digo voy a honrar a mis padres, quiere decir que yo les voy a dar su lugar siempre en mi vida. ¿Qué pasa cuando ustedes ven a un niño que está muy bien educado? Que lo ven comportarse muy bien, que tiene buenos modales, que pide las cosas por favor, ¿verdad?, que saluda cuando llega a un lugar y la gente dice, mira qué buen muchacho, qué bien educado está. ¿A quién le está dando gloria? ¿Al muchacho? A los papás. O sea, lo que están diciendo es, mira qué buen trabajo hicieron los padres educando a este muchacho. Aunque sabemos algunos padres cuando nos lo dicen decimos, ¿mi hijo? Pero bueno, se portan muy bien en otros lados, ¿no? Pero bueno, le damos honra a nuestros padres cuando obedecemos. ¿Cuál es la promesa de Pablo? Y esta es la parte que espero que los hijos que están aquí, que siguen viviendo en su casa, escuchen claramente. Dice, la promesa de Pablo es larga vida. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, y así tendrás una larga vida en esta tierra que te estoy dando. Miren, esta es una parte importantísima, les voy a decir por qué. Es muy fácil como hijos ver la autoridad de nuestros padres hacia nosotros como algo negativo. O sea, cuando tus papás empiezan a poner reglas, empiezan a poner disciplina, cuando te dan consecuencias por las cosas que haces, es muy fácil que los hijos empiecen a molestarse y lo vean como algo negativo en su vida. Tristemente, muchas veces esa relación, que debe ser una relación de amor increíble, termina convirtiéndose en una guerra y los hijos empiezan a ver a los padres como los enemigos, ¿no? Y los padres a los hijos como los enemigos, en lugar de verse como lo que son, padres e hijos. Traten de verlo como hijos de esta manera. Dice, la autoridad de tus papás es un colchón encima de ti que te protege de autoridades mayores que tus papás. O sea, la autoridad de tus papás está ahí para generar un colchón en donde tú te puedas mover sin que llegues a cruzar a un lugar a donde caigas en manos de una autoridad mayor que esté fuera del control de tus papás. Por ejemplo, un clásico ejemplo es las leyes de tránsito. Cuando yo le enseñé a manejar a nuestro hijo Alex, que era el que le encantaba manejar desde chiquito, ya quería manejar, le dije, si quieres vivir la vida tranquilo y en tu coche nunca tener un accidente, maneja siempre por abajo del límite de velocidad. Entonces Alex, cuando ya empezó a manejar, me decía, eso es una ridiculez, papá. Hay calles en donde el límite de velocidad casi me tengo que bajar a empujar el coche, porque es demasiado lento, ¿no? No exageres. Pero fíjense cómo el lenguaje que utilizaba, no exageres, lo que él estaba implicando es que la ley de tránsito la puse yo, ¿no? O sea, como si mi autoridad fuera la autoridad que rige en la ciudad. Y lo que yo le decía, no, Alex, esa es la ley de tránsito, y si no me escuchas a mí, vas a romper esas reglas y vas a pasar a caer en manos de autoridades que están fuera de mi control. Yo ya no te puedo proteger ahí. Y Alex aprendió a la mala, porque compramos un coche cuando regresamos de Houston para que él pudiera manejar, y por ir a exceso de velocidad, un individuo que venía tomado se pasó un alto y chocaron de frente. El coche que habíamos comprado llevaba un mes con nosotros, lo tiramos a la basura, o sea, fue pérdida total.
fue una bendición de Dios que Alex saliera caminando, porque si hubieran visto cómo quedó el coche. Y entonces ese día en la noche en el ministerio público, sentados los dos, me dijo, ya entendí, ¿no? Ya entendí, ¿no? Entonces, la autoridad de tus papás es un colchón que te va a proteger de caer en manos de autoridades que están fuera de nuestro control. ¿Ok? Y eso son las chiquitas. O sea, fíjate, si tú rompes reglas, desobedeces, y yo no te digo nada, como tu padre, no te digo nada, entonces luego vas a desobedecer un poquito más, y luego un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, y va a llegar el momento en que pongas en riesgo tu vida. Si yo no te enseño los límites, te la vas a empezar a jugar al grado que tu vida, como la vida de Alejandro, estuvo en juego. Entonces, cuando Pablo dice, obedezcan a sus papás porque así van a vivir mejor, no te está amenazando, te está diciendo, así funciona el mundo. Si tú obedeces la autoridad que Dios puso encima de ti, tus padres son una bendición para ti. La bendición es, puso a gente con más experiencia, con más conocimiento, aunque a ti no te lo parezca. Ya sé que entre los 2 y 18 años todos los hijos saben más que sus papás. Todos, ¿no? Pero es gente con más experiencia, con más conocimiento que Dios puso ahí para protegerte. Entonces, Pablo lo que nos está diciendo es cómo funciona el sistema que Dios creó. Obedécele a tus padres y te vas a ahorrar miles de dolores de cabeza. Esa es la responsabilidad de los hijos. Obedecer, punto. Si tus papás no hacen lo que ahorita vamos a platicar, ellos le van a dar cuenta a Dios de cómo fueron como padres. Pero tú le vas a dar cuenta a Dios de qué tanto obedeciste como hijo. ¿Quieres glorificar a Dios con tu vida? ¿Quieres tener una vida más tranquila? Aprende a obedecer. Allí pueden aplaudir todos los papás, ¿eh? Número 2. El 2 romano ahora le toca a los papás. Ahora pueden aplaudir los hijos. Muy bien. A los papás les dice en el versículo 4, y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Bien, ahí también Pablo nos va a, lo podemos dividir ese pasaje en 4 diferentes cosas que son importantísimas. Empieza diciendo el versículo, y ustedes, padres. Eso es interesantísimo porque si se fijan en los primeros 3 versículos, dice, hijos, obedezcan a sus padres, honren a su padre y a su madre. Ahí está hablando de los dos. Pero cuando habla de la directriz de cómo dirigir a los hijos espiritualmente, porque fíjense, dice, padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. La palabra que utiliza es padres en masculino. Ahí le está hablando al papá. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Número 1 en su programa, papás, la dirección espiritual de tus hijos es principalmente tu responsabilidad. La dirección espiritual de tus hijos recae principalmente en ti. No estamos sacando a la mamá de la jugada, Este es un trabajo de los dos, pero el principal responsable es el papá. Y es muy triste que esta área en particular es una que se le suele dejar a la mamá o se ignora totalmente. ¿Ok? Es un problema. Los hombres tenemos que aprender a convertirnos en el pastor de la familia. Miren, yo no sé cómo vean esto. Vamos a hablar mucho más de esto al final, pero en Houston, donde vivimos cuando estuvimos en Estados Unidos, el departamento de policía preparó un folleto que decía, les voy a decir cómo se titulaba, era ¿cómo educar a tus hijos para que se conviertan en criminales juveniles? Era una lista de lo que tenías que hacer si querías que tus hijos se convirtieran en criminales, ¿no? Les voy a leer las 5 primeras, eran 12, pero les voy a leer las 5 primeras. Número 1, dale todo lo que quiera siempre. Así va a pensar que el mundo le debe. 2, ríete cuando estén chiquitos y empiecen a decir groserías. Así van a pensar que lo que está mal está bien y es simpático. 3, nunca les digas esto está mal, porque van a generar un complejo de culpabilidad, pobrecitos. 4, levanta todo lo que tire. Así nunca va a ser una persona responsable. Y 5, no le des ninguna guía espiritual. Déjalo que crezca y cuando sea adulto que escoja por él mismo. Miren, yo sé que cuando le digo a la gente, la principal responsabilidad de un padre es darle guía espiritual a sus hijos, hay gente que internamente se ríe. Dice, es importante, pero no tan importante. Ahorita vamos a hablar más de esto, nada más quiero que entiendan esto clarito. Te des cuenta o no, tus creencias te dirigen. Todo lo que dirige tu vida son tus creencias. Y te des cuenta o no, esas creencias
se las pasas a tus hijos. La pregunta es, ¿tus creencias les ayudan o los perjudican? Porque ese es el peso que tenemos como padres. Ahorita vamos a hablar más de esto. Entonces, lo que nos está diciendo hoy Pablo es, la dirección espiritual es principalmente mi responsabilidad. Después, hace algo interesantísimo Pablo. Nos va a decir primero lo que no tenemos que hacer. Y luego nos va a decir lo que sí tenemos que hacer. Dice, no provoquen a ira a sus hijos. Antes de decirte cómo ser un buen padre, te dice, antes que te diga esto, por favor, no los vayas a provocar a la ira. Fíjense, vamos a entender qué es lo que significa lo que nos está diciendo y por qué es tan importante el orden en el que lo está diciendo. Bien, yo creo que todos somos conscientes del hecho de que aceptar autoridad para el ser humano por naturaleza es complicado. ¿Están de acuerdo? O sea, no nos gusta que nos pongan una autoridad encima. Y eso empieza desde que tienes meses, Y si no lo han notado los papás, muchos papás cierran los ojos y piensan, no, es que está muy chiquito, hasta que ya tenga como 8 años me empieza a entender. Los niños más o menos como por ahí del año y medio, empiezan a probar tu autoridad. ¿Se han dado cuenta? Dices, no toques. Te voy a dar un manazo. ¿No? ¿Qué quieren ver? ¿De veras? ¿No? O sea, te están probando, ¿no? Están viendo a ver si verdaderamente vas a implementar la autoridad o no, ¿ok? Entonces ellos empiezan a crecer y lo que hacen es, empiezan a establecer su independencia y empiezan a tratar de jalar por su lado y te prueban. ¿Cuál es el reto de un padre? Fíjate, nuestro reto, como hablamos la semana pasada, es enseñarles responsabilidad, ¿no? O sea, tienen que ser gente responsable y la única manera de enseñar responsabilidad es con un sistema de límites y consecuencias. No, estos son los límites y si te sales hay consecuencias. Entonces, el reto de un padre, de una madre, es lograr que sus hijos aprendan a vivir dentro de los límites. Si se salen, aplicar consecuencias sin afectar el corazón del niño, pero sin perder autoridad. ¿Están de acuerdo? O sea, ese es nuestro reto. Que ellos se queden dentro de los límites, que sigan íntegros como persona, pero que tú no pierdas la autoridad de mantenerlos adentro del límite. ¿Cuál es el problema? El problema está compuesto por dos partes, el padre y el hijo. El padre, la madre, somos seres imperfectos. Tenemos vulnerabilidades, tenemos áreas de debilidad, tenemos áreas ciegas a veces, ¿no? O sea, hay cosas que nos duelen, que no hacemos bien. Y fíjense, cuando tú tienes áreas vulnerables en tu vida y sabes que las tienes y en lugar de trabajar en ellas, lo que haces es tratar de pretender que no existen, esas áreas se convierten en áreas de inseguridad. Porque lo que no quieres es que la gente las note. Entonces te sientes inseguro cuando alguien se empieza a acercar a una de esas áreas. Los hijos, que también son seres imperfectos y con tendencias pecaminosas, son expertos en encontrar esas áreas. Entonces cuando empiezas a lidiar con los niños y empiezas a tratar de poner tu autoridad, los niños son expertos en apretar los botones que hacen que explotes. Entonces el padre, ¿verdad?, empieza a actuar enojado, lleva a los hijos a ira. ¿Qué pasa cuando una posición de autoridad forza al subordinado a la ira? ¿Saben qué se produce siempre? Rebeldía. Véanlo en los gobiernos, por ejemplo, ¿no? Los gobiernos que reprimen a sus ciudadanos están reprimidos hasta que se rebelan y empiezan a atacar, y por eso dicen, los rebeldes están atacando, ¿no? Porque genera rebeldía. Lo mismo pasa con padres e hijos. Si tú empiezas a llevar a tus hijos a la ira, va a llegar un momento en que esa ira va a causar rebeldía. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? El número 2, no causes la rebeldía en tus hijos. O sea, tienes que hacer lo posible por no empujarlos hasta el punto en que sienten que tienen que rebelarse contra ti. Miren, ¿saben por qué está en este orden? Pablo pone primero lo que no hay que hacer por una simple razón. Ahorita vamos a analizar todo lo que sí hay que hacer. Se van a dar cuenta que hacer lo que tenemos que hacer es imposible si el corazón de tu hijo ya se endureció y está en total rebeldía contra ti. Ya no puedes guiarlo. Si llega a cerrarse y endurecerse y está en ira contra ti, hacer las cosas de las que vamos a hablar es muy difícil. Tienes que restablecer otra vez toda la confianza para poder lograr eso. Entonces Pablo empieza diciendo, abusado, no provoques a estos jóvenes a ira, no causes la rebeldía. Vamos a ver lo que sí tenemos que hacer, pero antes quiero analizar rápidamente 4 cosas que hacemos que causan la rebeldía en nuestros hijos. Dice, cosas que provocan la ira de nuestros hijos. Letra A, corregirlos actuando de forma inmadura.
cuando los corregimos actuando nosotros de forma inmadura. La semana pasada hablamos de lo que significa el comportamiento inmaduro, ¿se acuerdan de eso? Hablábamos de cómo cuando yo dejo de comportarme como niño es cuando empiezo a comportarme como adulto. Los niños no hablan. Cuando se enojan, gritan, patalean, escupen y dicen de groserías. Si tú corriges a tus hijos a gritos o a groserías, los estás empujando a la ira. Levantar el volumen para llamarle la atención a los niños no es necesario. Ya sé, hay padres que me dicen, no conoces a mis hijos, es la única manera en la que escuchan. Lo más probable es que hayas empezado tú a hacer eso y ahora ellos ya repiten el mismo comportamiento que les enseñaste. Pero mientras más alto el volumen, menor la capacidad de racionalización de la gente. Si los humillas, te burlas de ellos, especialmente enfrente de otras personas, no nada más los empujas a ira, les dejas cicatrices en el corazón que duran toda la vida. No puedes convertirte en el inmaduro tú. Miren, ¿saben por qué pasan estas cosas? Normalmente sucede porque respondemos con enojo ante el comportamiento de nuestros hijos. Entonces necesitamos evitar el llegar al enojo nosotros, porque es una emoción que tiene la habilidad de eliminar tu capacidad de pensar, de escuchar, de razonar. Ya no hay paciencia, ya no hay gracia, se desaparece el amor, ¿no? Si permites llegar al enojo. ¿Saben cuál es un buen consejo a seguir para no llegar a perder el control y enojarte? No te puede sorprender su inmadurez. O sea, no estés esperando que tus hijos se comporten como adultos. Les he platicado muchas veces, mi papá, cuando por ejemplo viene nuestra nieta Maya, que tiene 2 años y hace un berrinche, mi papá dice, sí, se está comportando como una niña de 2 años. Exactamente. O sea, tienes que esperar que los niños de 2 años se comporten como un niño de 2 años. Pero si tú te comportas igual que ellos, entonces lo que vas a hacer es generar enojo, generar ira. Espera que tus hijos se comporten de acuerdo a su edad. Si tú a un adolescente que te pide permiso de salir a una fiesta y llegar a las 3 de la mañana le dices no y se va pegándole al piso y azota la puerta, es normal. Escoge tus batallas. ¿Te vas a ir tú a gritarle porque pisoteó y a aventar la puerta más fuerte? Te estás poniendo a su mismo nivel, estás actuando de forma inmadura. ¿Saben qué me dice mi esposa? ¿Qué me decía? Especialmente cuando los hombres estaban en edad adolescente, me decía, mira Marco, si de vez en cuando no están enojados contigo, algo estás haciendo mal. Si tus hijos todo el tiempo están felices contigo, los estás dejando hacer lo que quieran. Les vas a tener que decir que no a ciertas cosas y se van a enojar y tienes que saber, va a ser un berrinche. Ahí está el berrinche. Si te espera su inmadurez, no te agarran en curva. ¿Ok? Letra B. Cuando creas una sensación de injusticia por consecuencias no habladas. Tenemos que poner límites y consecuencias. Pero cuando la gente se saca las consecuencias de la manga de repente, la gente dice, pero eso no es justo. ¿Por qué? Porque no me lo habías dicho. O sea, si tú por adelantado a los niños les dices lo que va a suceder si cruzan límites, entonces les puedes demostrar que la consecuencia fue una elección de ellos. Si tú sacas el límite de la manga, dices, ay, tú me estás haciendo esto a mí, porque yo ni sabía que eso iba a pasar. Desde chiquitos, mira, tú a un niño chiquito, de 1 año, año y medio, está jugando con un juguete y lo avienta y le dices, si lo vuelves a aventar, te quito el juguete y te siento en el rincón. ¿Tú crees que porque él no habla, no te entiende? Te va a entender, especialmente a la segunda. Pero ¿sabes qué tienes que hacer? Si le dices, si lo vuelves a aventar, te quito el juguete. Cuando lo vuelva a aventar, porque lo va a volver a aventar, no puedes decirle, otra vez y te lo quito. En ese momento, ok, fuera del lugar, sentado en un rincón, y no te paras de ahí y lo vuelves a aventar hasta que aprenda. ¿Ok? Cuando van creciendo, si haces esto, te quito el juguete y me lo quedo un día. Y lo haces, y se lo quitas y te lo quedas. Eso es poner límites y consecuencias. Y los niños, si eso haces, empiezan a aprender. Conforme van creciendo, esto tiene que ir en progresión. Tú sabes en la que se van a meter. Empiezan a ir a la escuela y ¿qué va a pasar? Se van a pelear a lo mejor con otras personas, van a hablar en clase, no van a hacer su tarea, van a distraer a otras personas. Entonces, si haces estas cosas, esto es lo que va a pasar. O sea, en la medida de lo posible, que sepan por adelantado.
quiero ir a la plaza con mis amigos, vamos a ir al cine. Ya empiezan a crecer, ya no los vas a llevar de la mano al cine con sus amigos. Ok, te dejo en tal lado. Entran a la película, saliendo nos vemos aquí a tal hora. Si me entero que viste otra película, la consecuencia va a ser esta. Si no estás ahí cuando vaya yo por ti, la consecuencia va a ser esta. Entonces cuando lo hagan, entonces voy a decir, ok, tú escogiste. Eso hacíamos nosotros con Marco, nuestro hijo, que fue el primero que empezó a ir de los niños a fiestas. Fue una fiesta de 15 años, sí, paso por ti a las 12 aquí a la puerta. Si no estás a las 12, la siguiente va a ser a las 11. A las 12:15, perdón, es que no hay problema. La semana que entra a las 11. A las 11 en punto. Otra vez a las 12. ¿Quién escoge? Ellos. No eres tú haciéndoles cosas. Entonces, que no se sientan injustamente tratados porque no les explicaste. Letra C, cuando actúas de forma incongruente, tú. Dice, ¿qué significa esto de la incongruencia? Cuando tú predicas una cosa en tu casa y vives otra. Miren, ese es uno de los principales generadores de rebeldía en los hijos. Yo creo que ya se dieron cuenta todos los que son papás, pero los niños nacen con un medidor de hipocresía. ¿Ya se dieron cuenta? Tú les predicas una cosa y vives otra y al rato dicen, ¿y por qué tú esto? ¿Y por qué tú? Y miren, no estoy hablando de cosas que con la edad cambian, ¿no? O sea, por ejemplo, si mi hija, que cuando tenía 8 años, me dice, ¿y por qué yo me tengo que ir a dormir a las 7 y tú te quedas despierto? O sea, tienes que explicarles la diferencia entre no y todavía no en algunas cosas. Pero ustedes saben de lo que estoy hablando. Tú quieres enseñarles comportamientos morales, no mientas, no engañes, no robes. Si tú les dices una cosa, pero haces otra, al rato en su corazón se empiezan a enojar. ¿Por qué pones esos límites para mí, pero tú ni siquiera los sigues? Y créanme, se va a convertir en rebeldía. Y un día te lo van a decir a la cara y te va a molestar. Entonces, congruencia. Y por último, promesas. Cuando les rompemos las promesas que les hacemos, esa es la manera más rápida de vaciar la confianza que te tiene un niño. Generalmente lo hacemos porque les hacemos promesas de cosas que son importantes para ellos, pero no tan importantes para nosotros. Pero ¿te das cuenta cuál es el mensaje? Cuando tú le haces una promesa a uno de tus hijos y la rompes, el mensaje es, no eres tan importante para mí. Hay otras cosas más importantes que tú. Eso es un dolor que se convierte con el tiempo en ira. Entonces, ten cuidado con lo que le ofreces a tus hijos, porque lo que ofrezcas es lo que vas a hacer. ¿Ok? Yo entiendo que hay situaciones fuera de tu control que a veces forzan a que tú rompas una promesa, pero si esa es la excepción, ¿verdad? Que rarísimo que tú no les cumplas una promesa, créeme, van a confiar en ti. Si esa es la regla, si ya te conocen, ay, sí, me dijo que iba a hacer esto, bla, 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 ¿no? Cero confianza. ¿Ok? Bueno, esas son las causas de la ira en nuestros hijos. Ahí está uno con ira. Está bien. Ahora Pablo va a pasar a decirnos lo que sí tenemos que hacer. Y nos va a hablar de dos cosas. Dice, críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Estas dos, disciplina e instrucción, son cosas que van totalmente de la mano, pero vamos a separarlas tantito para entenderlas. Fíjense, disciplina. Tenemos que entender la diferencia entre disciplina y castigo. Un castigo es algo que está enfocado en el pasado. La disciplina son cosas que están enfocadas en el futuro. O sea, el castigo es decir, hiciste esto, pues la venganza del zorrillo, ¿no? Cuando yo disciplino a alguien es porque yo lo que quiero es que viva mejor, que vaya mejor por el camino, ¿ok? Entonces estoy pensando en el futuro. Miren, aprendemos en la Biblia que Dios hace muchas cosas en la tierra para darnos imágenes de cómo funcionan las cosas en el cielo. Entonces, una imagen de cuál es la relación Dios-hombre es la relación padre-hijo. O sea, Dios crea la paternidad para que nosotros podamos ver cuando la paternidad funciona correctamente, cómo funciona la relación Dios-hombre. Entonces, si tú entiendes la relación Dios-hombre, vas a saber cómo debería ser un padre con sus hijos. Fíjense, la Biblia dice que Dios disciplina a la gente que ama. ¿Pero por qué la disciplina? Porque Dios te ama, ¿verdad? Quiere que tengas una mejor vida y Él sabe lo que es mejor para ti. Entonces, cuando tú empiezas a caminar fuera del camino que es mejor para ti, Dios lo que hace es te regresa a ese camino, pero porque es lo mejor para ti. Pero ¿saben qué necesita Dios de nosotros? Él necesita que tú seas consciente de que eso, lo que Él hace, es mejor para ti.
Cuando tú eres consciente de que Dios verdaderamente quiere lo mejor para ti, entonces quieres vivir esa vida, quieres obedecerle, quieres tratar de caminar por el camino que Él te marca. Nos cuesta un montón de trabajo porque somos gente imperfecta, pero cuando nosotros empezamos a relacionarnos de cerca con Él y entendemos el amor que tiene por nosotros, entonces esa relación, ¿verdad? Dios nos dice que nunca nos deja solos y nos ayuda a caminar por el camino correcto. No porque nos amenace, queremos obedecer, sino porque confiamos en Él, lo amamos y sabemos que lo que nos está diciendo es lo mejor para nosotros. Bueno, eso mismo pásalo con tus hijos. O sea, tú lo que no quieres lograr con tus hijos es que obedezcan a regañadientas una lista de leyes que tú creaste para tu casa. Si tus hijos lo que hacen es obedecer a regañadientas, ¿qué va a pasar? En el momento que te volteas, otra cosa. Cuando salen de tu casa, ¡pum!, se pierden. Porque nada más están obedeciendo a regañadientas. Lo que tú quieres causar es, a través de una relación de amor con ellos, que hay una transformación en su corazón que los empuje a querer vivir de acuerdo a los lineamientos que tú les das. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Dice el número 3, crea una relación de amor que incluya disciplina amorosa. O sea, tu responsabilidad es crear una relación de amor con tus hijos y que parte de esa relación sea la disciplina. Pero si para ti toda la relación es disciplina, entonces tus hijos lo van a interpretar como un ataque, como un castigo. Pero si te involucras en su vida, si sabes qué está pasando en sus vidas, cuáles son sus esperanzas, cuáles son sus miedos, cómo están sus relaciones, ¿verdad?, cuáles son sus sueños, lo que están viviendo en el día a día, y parte de esas relaciones de vez en cuando poner disciplina, ellos aceptan esa disciplina, aunque se molesten, aunque se enojen en ese momento, saben que es parte del amor que les tienes. Si tu único intercambio con tus hijos es disciplina, entonces lo que vas a generar es rebeldía. Disciplinar a los hijos no es nada más poner estructura, es amarlos, es involucrarte en su vida. Les puse ahí 5 palabras que de alguna manera pueden envolver lo que estoy tratando de decirles. Fíjate, dice amor, tu relación tiene que ser de amor. Amar a alguien significa darle lo que necesita, no lo que quiere. Darle tu tiempo, escucharlo, conocerlo, vivir la vida con él. Ánimo. No se trata de estar alabando a nuestros hijos, sino de animarlos, de construir su autoimagen de forma sana. Tú puedes, estás equipado, vales lo mismo que toda la gente a los ojos de Dios, tú eres un hijo de Dios. O sea, animarlos para que se sientan con la fortaleza de vivir la vida. Dales estructura. Los niños más felices son los niños que tienen estructura a su alrededor. Los niños que no tienen estructura, que no saben dónde están los límites y mucho menos las consecuencias, son niños que viven perdidos como en un cuarto en la oscuridad. Necesitan estructura, entrenamiento, enséñales. Lo que quieres que hagan, tienes que modelarlo tú, entrénalos y por último, diviértete con ellos. Que tu casa sea un lugar de risa, de bromas, de bromas sanas, no de reírte de ellos, sino con ellos, que les guste estar contigo. Tú haces esas cosas y créeme, tus hijos van a aceptar tu disciplina. La van a recibir, aunque hagan un berrinche, se vayan pataleando, la van a aceptar con amor. Y por último, la instrucción del Señor. Y miren, en este punto es donde estamos perdidos, en la sociedad en general. Dice Pablo que los padres tenemos que instruir a nuestros hijos en las cosas del Señor. ¿Qué creen que pasaría si hiciéramos una encuesta, saliéramos a la calle, entráramos a Plaza Las Américas y le preguntáramos a 100 padres de familia, para ti, ¿qué significa preparar a tus hijos para la vida? ¿Qué respuestas creen que encontraríamos? Yo creo que habría gente que diría, darles una educación, ¿no?, que tengan una carrera, enseñarles el valor del trabajo, el valor del dinero, hacer gente responsable, ¿no? ¿Cuántos padres creen que responderían diciendo, enseñarles verdades espirituales? Enseñarles la verdad acerca de Dios. De 100 padres que entrevistaran, ¿cuántos creen que dirían eso? Miren, la verdad es que la gente no le da la importancia porque no cree que sea tan importante. O sea, esto no es un ataque contra nadie. Nosotros no les enseñamos principalmente verdades espirituales porque no nos damos cuenta de la importancia que tiene. Y sin embargo, oye esto claramente, todo lo que hacen tus hijos, todo lo que van a hacer, las razones por las que lo van a hacer, los objetivos que van a perseguir, la forma en que los van a perseguir, todo está dirigido por su vida espiritual, todo.
Y tú a lo mejor dices, pues no, es cierto, porque yo no soy muy espiritual y mira, ahí voy en la vida. Eres más espiritual de lo que te das cuenta. Fíjense, la Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Saben qué significa eso en palabras normales? Significa, lo que sea más importante para ti, ese es tu Dios. Eso es lo que vas a perseguir con todas tus ganas. Entonces, si tú consideras que lo más importante es el trabajo, el dinero, la fama, el placer, lo que sea, con toda espiritualidad lo vas a perseguir. Ese es tu Dios. Nada más, miren, la gente no le da importancia a esto, pero no nos damos cuenta en el estado en el que se encuentra el mundo simplemente porque hemos sacado a Dios de la jugada. Si tú no le enseñas a tus hijos a amar a Dios, van a amar al mundo. ¿Oyeron eso? Todo en el mundo se la pasa bombardeando a tus hijos diciéndoles que lo importante son cosas del mundo. Entonces, si tú no les enseñas a amar a Dios, van a amar al mundo. Por eso nuestra responsabilidad es enseñarles a amar y obedecer a Dios. El número 4 en su programa dice, enséñales a amar y obedecer a Dios. Y ya sé que el ávido miembro de Comunidad de Fe va a decir, esta la vimos la semana pasada. Sí, y la voy a repetir 100 veces. Porque esa es la que no nos cae el 20. Nuestro trabajo es enseñarle a nuestros hijos a amar y a obedecer a Dios. Miren, nada más observen cómo está el mundo desde que hemos sacado a Dios de diferentes cosas. Leí un artículo hace algún tiempo de un pastor. Estoy inscrito a un sitio de pastores en donde me llegan artículos de un montón de personas. Bueno, este pastor estaba platicando una cosa que le sucedió. Él es miembro de la Sociedad de Padres de Familia de la escuela en donde sus hijos estudian. Entonces, hace algunos años, hace ya varios años, perdió él una discusión, una votación que hicieron, porque en la escuela, entrando, lo primero que veían los alumnos eran los 10 mandamientos, estaban escritos en la pared, y entonces la mayoría de los padres del comité de padres empezaron a decir, ¿y por qué tenemos los 10 mandamientos ahí? Si la educación y la religión están separadas, y aparte aquí hay libertad de creencia, vamos a quitarlos. Entonces votaron, y él dijo, no, hay que dejarlos, y le ganaron, todos votaron contra él y los quitaron. Años después, él tenía varios hijos en la escuela y seguía en el comité. Estaban en otra junta, en una discusión, y cuando estaban tomando un descanso, estaba platicando con uno de los padres que votaron contra él, ¿no? Y este señor se estaba quejando del estado en el que se encontraba la escuela. Dice, no es posible, no sé a qué va a llegar esta sociedad. Mira nada más en lo que se han convertido los estudiantes, son unos vándalos. Rompen los muebles, pintarrajean las paredes, tenían un problemón porque se estaban robando entre ellos los teléfonos celulares, los más grandes abusaban de los chiquitos, les robaban la comida, bueno, era un caos, ¿no? Y entonces el pastor inteligentemente le dice, sí, ¿verdad? Como que ya no saben lo que está bien y lo que está mal. Sí, no, nadie les enseña. Aquí en la escuela deberían de enseñar la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Sí, ¿verdad? Deberían de poner una lista de las reglas. Sí, deberían de poner una lista que dijera, no robes, no. Y a la mitad de la frase, lo voltea a ver al otro pastor y el pastor le dice, ¿cómo hemos cambiado todo, ah? ¿Cómo hemos sacado nosotros a Dios de todos lados y nos sorprende cómo están? Hay padres de familia que cuando hablamos de estas cosas y estamos en consejería me dicen, pero ¿cómo le hago? ¿Qué les enseño? En la Biblia hay un libro que se llama Deuteronomio. Significa literalmente la segunda entrega. No sé si sabían esto, pero al pueblo de Israel Dios le dio la ley 2 veces. La primera vez, cuando Moisés los acababa de sacar de Egipto, o sea, los acababa de liberar, salen, cruzan el Mar Rojo, Moisés se sube a una montaña, Dios le da los 10 mandamientos, Moisés se baja, se los lee a todos y Dios les dice, vayan a la tierra prometida. Llegan hasta la orilla de la tierra prometida, ¿verdad? Dios les dice, entren y tómenla. En lugar de entrar y tomarla, Moisés manda a 2 espías, ¿verdad? 10 de ellos regresan y dicen, están muy grandotes y están bien armados, y 2 de ellos dicen, no importa, los podemos tomar, Dios dijo que los tomáramos, vamos, pero todo el pueblo los quieren apedrear por andar sugiriendo obedecer a Dios. Y se rebelan todos y dicen, no vamos a entrar. Entonces Dios dice, ok, entonces al desierto a caminar 40 años. ¿Saben por qué caminaron 40 años? Porque Dios esperó a que muriera toda esa generación rebelde. Cuando se murió el último de los que dijo, no vamos a entrar, y nada más quedaban esos 2 con otra nueva generación, Josué y Caleb. Entonces Dios dijo, ok, entonces ahora sí vamos a entrar. Y les vuelve a dar la ley. Les da la ley una segunda vez y les dice, ahora sí la van a aplicar, ahora sí me van a obedecer y se le van a pasar a sus hijos y a sus nietos para que puedan vivir sanamente en esta tierra que les estoy dando.
y les dice estas palabras: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. ¿Se fijan lo que les está diciendo? Precisamente lo que la sociedad está haciendo, lo contrario. Hay que borrar toda huella de los 10 mandamientos. Aquí dice, necesitas metérselo en la cabeza a tus hijos, escríbelo por todos lados y cuéntaselos todo el tiempo. Ese pasaje está dividido en 3 partes. La primera dice, grábate en el corazón estas palabras, significa empieza por obediencia. O sea, lo que nos está diciendo es, si tú vas a modelar y les vas a enseñar estas cosas, tienes que empezar por obedecer tú. Se te tienen que grabar en el corazón a ti. O sea, tu comportamiento tiene que estar dirigido por algo que sale de tu corazón, que es los mandamientos de Dios, la vida que Dios te dice que vivas porque es mejor para ti. Entonces, empezamos por obediencia y continuamos con enseñanza. Entonces, primero me preocupo por mí, y de esto vamos a hablar a conciencia en otro de los mensajes, y después me puedo preocupar por enseñárselo a mis hijos. Y dice ahí, fíjense, repíteselos todo el tiempo. Díselos en la mañana, díselos en la noche, léeles un poquito, ponlo en las paredes de tu casa, o sea, que ellos te escuchen y te vean a ti estudiando estas cosas todo el tiempo. Y el último consejo, busca ejemplos prácticos en su vida. ¿Quieres que empiecen a vivir de acuerdo a la palabra de Dios? Mira, tus hijos, si los dejas, te cuentan todo lo que les pasa. Si están chiquitos, ¿saben cuál es el mejor momento? Cuando los vas a poner a dormir, porque como no se quieren dormir, en ese momento te quieren contar un montón de historias, ¿no? Entonces, escucha las historias de lo que te cuentan y te vas a dar cuenta la cantidad de lecciones bíblicas que les puedes enseñar en su día a día. Ah, pasó eso, porque miren, la Biblia dice esto y aquello. Así enseñaba Jesucristo, con los ejemplos de lo que vive la gente. Aprovecha cosas que pasan en tu día para enseñarles la palabra de Dios. O sea, que no sea nada más, te voy a leer un versículo de la Biblia, ok, vámonos a dormir. Sino al revés, cuando te cuentan cosas que tú digas, ah, mira, eso que me estás contando es como en la Biblia cuando dice esto y esto y esto, y por eso pasa esto y esto. Entonces los niños empiezan a asimilar la palabra de Dios. Pero no te engañes, esa es tu responsabilidad más importante, darles dirección espiritual. Ese es nuestro rol, eso es lo que tenemos que hacer, amarlos, disciplinarlos, instruirlos. Y miren, yo no sé en qué situación estés tú como padre de familia en este momento. Estoy seguro que si tienes hijos chiquitos, a lo mejor sientes esperanza en tu corazón porque dices, no, pues ya vi todas las cosas que puedo empezar a hacer o hacer diferente. A lo mejor si tus hijos están un poco más grandes, están en la adolescencia, te empieza a dar miedo decir, pues no sé si he establecido esa relación. Y si tus hijos ya se fueron, a lo mejor dices, pues demasiado tarde. Quiero que entiendan una cosa, nunca es demasiado tarde. Siempre puedes restablecer un puente de confianza con tus hijos. Y miren, aquí tenemos casos de gente que fueron terribles padres de familia, ya no están con su familia, conocieron a Dios, empezaron a caminar con Dios y han tenido tal transformación en su vida que hoy son un ejemplo de admiración de sus hijos por la transformación que han tenido. Nunca es demasiado tarde y no sé qué es lo que va a pasar en tu vida, Esto no es una promesa, pero les voy a decir una cosa, servimos a un Dios para quien no hay imposibles. Esto no se trata de ser perfectos, se trata de ser valientes, porque hace falta valor para ser un buen padre de familia. Esto no es para cobardes. Tienes que tener el valor de confiar en Dios, de creerle a Dios, de ir en contra de la cultura, de hacer las cosas simplemente porque están bien y le dan gloria a Dios. Y cuando tú vivas de esa manera, tus hijos te van a ver y te van a seguir. Ese es nuestro rol. Es un privilegio ser un padre de familia. Hay pocos puestos en este mundo en donde puedes ser el héroe. Este es uno de ellos. Si lo abrazas con la responsabilidad que Dios te da y sigues sus lineamientos. Vamos a orar. Padre, Señor, qué mejor ejemplo de ser un buen padre de familia que el que tú nos das, Padre. Amor incondicional, sacrificio extremo, luz en todo momento en nuestro camino. Nosotros quisiéramos ser ese tipo de padres, Señor.
Te pido, Señor, que tu Espíritu inunde el corazón de cada uno de los que estamos aquí, porque yo sé que con eso, con solamente eso, tenemos suficiente para empezar a guiar a nuestros hijos, para empezar a crear esa relación de confianza, para empezar a creer en nosotros mismos y caminar en tu dirección. Te pido, Señor, la fortaleza, el valor, Padre, para empezar a tomar este papel en serio y empezar a vivirlo con todo nuestro corazón. Te pido por todos nuestros hijos, Señor. Yo sé, Padre, que tú amas a nuestros hijos más que nosotros mismos. Te pido por sus corazones. Te pido por aquellos que tienen un corazón herido, que entiendan, Señor, que los padres hacen lo mejor que pueden y que ellos mismos pueden ser una influencia en su casa. Ámalos, Padre. Tú dices que eres el Padre para aquellos que no tienen padres. Te pido, Señor, que seas tú nuestro Padre en todo momento. Bendícelos, Señor. Guíalos. Ayúdanos, Señor, a crear en nuestras casas esa relación de amor que tanto necesitamos. Gracias, Padre. Bendice a esta, tu iglesia, Señor, y ayúdanos a ser una influencia para todas las personas que lleguen aquí, para que podamos vivir la vida como tú nos pides que la vivamos, a través de tu Espíritu y para tu gloria. En el nombre bendito de tu Jesucristo te damos gracias.